Queridos amigos, quiero que consideremos como tercer punto de estas meditaciones acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de Jesús en el huerto de los olivos. Los 4 textos del Evangelio nos cuentan lo que sucedió, algunos con algunos detalles y otros con otros detalles. Jesucristo, después de cantar los salmos, dice que salió por el torrente Cedrón y se dirigió al huerto de Getsemaní. Getsemaní era el lugar donde Jesucristo ya había pasado en varias oportunidades. Muchas veces parece que Jesús se quedaba a dormir allí en el huerto de los olivos mientras estaba en Jerusalén. La cosa es que en ese momento, después de la última cena, Jesucristo baja con sus apóstoles al torrente Cedrón y va al huerto de los olivos y se queda en el huerto de los olivos con ellos, pero le pide a 3 de ellos, a Pedro, Santiago y a Juan, que se dedicaran un poco más cercanamente a él. Cristo quiere el consuelo de sus amigos. Y entonces les dice: velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está atento, pero la carne es débil. Y nuestro Señor Jesucristo entonces de esta manera empieza a vivir una crisis del todo particular, porque dice que empezó a transpirar de manera tal que empezó a inclusive sangrar los vestidos. Y decía él que estaba triste su alma hasta la muerte, que rogaran, dice a los apóstoles, que rogaran con él. Y los apóstoles dormían. Este misterio nos lleva a nosotros a considerar primero a nuestro Señor, que toma los pecados del mundo. En el huerto de los olivos, Jesucristo no está sufriendo de parte de nadie, en el sentido de que no hay sayones que están golpeándolo, no hay judíos que estén insultándolo. Jesucristo sencillamente empieza a sufrir muchísimo, una gran tristeza, dice él: triste está mi alma hasta la muerte. Y esta tristeza se da por una causa, y debemos de buscar cuál es esa causa. Ciertamente, si el pecado es aquello que Jesucristo vino a liberar, y como dice Isaías, Él cargó con nosotros todos los pecados que teníamos, entonces debemos de entender claramente de que nuestro Señor Jesucristo, al estar en Getsemaní de esa manera, era porque estaba ya llevando todos y cada uno de los pecados, tus pecados y los míos. Getsemaní es el momento crucial, el momento de la libertad de Cristo. Había venido justamente Jesucristo para librarnos de todos los pecados. Y en este momento es el momento en el que empieza a cargar con todos ellos, todos los crímenes, todos los pecados graves que hemos cometido, todas las injusticias que los hombres han causado, todos ellos los llevaba Jesús sin haber cometido ninguno. Y ese es el peso que sentía Jesús, y por eso su alma se sentía triste hasta la muerte. Esa tristeza evidentemente es la consecuencia del pecado. La tristeza, los santos nos han dicho siempre, la tristeza es justamente algo que está muy ligado con el pecado. Y si Jesús sufrió tristeza, era porque justamente el pecado estaba presente en su vida. Cristo entonces, como ese gran Atlas, carga con los pecados de la humanidad. Y por eso siente el peso de esos pecados y se siente despreciable. Aunque Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sin embargo, se siente despreciable, porque el pecado lo que nos hace a nosotros justamente es ser despreciables. Y quiere el consuelo de los suyos, y los suyos duermen. Los apóstoles no consuelan a Jesús, se quedan dormidos, dice, por el peso de la tristeza, pero se durmieron. Y Jesús les recrimina: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Cristo también nos recrimina a nosotros. ¿Cuánto tiempo nosotros rezamos? En este tiempo que vamos allá a vivir la Semana Santa, ¿cuánto tiempo es el que le dedicamos a la oración? ¿Rezamos? ¿Tenemos amor por Jesús? ¿Queremos unirnos a Él? ¿Queremos consolarlo en su tristeza, en su agonía, en Getsemaní? Consideremos esto, porque esto es muy importante para nuestras vidas. Jesús también nos dice a nosotros: no has podido velar conmigo una hora. Y evidentemente después Jesús, que ha sufrido esta situación, que ya vive esta realidad, ¿no?, del peso de los pecados, ya está listo para sufrir por nosotros. Y entonces le dice a los apóstoles: levantaos, vamos. Ya es el momento de entregar la vida. Ya el Cordero está listo para quitar el pecado del mundo. Queridos amigos, que descubramos el amor de Jesucristo, la valentía y el heroísmo, para que aprendamos nosotros también a dar la vida por amor, a ser valientes, a no tener miedo. Puede ser que hayan situaciones de tribulación en nuestra vida, situaciones que nos generen mucho miedo. Sin embargo, debemos de vencerlo por amor a Jesús. Debemos de vencerlo por el ejemplo que nos ha dado Jesucristo. Quiera Dios, quiera la Santísima Virgen María, nuestra intercesora, que nosotros aprendamos a ser como Jesús en el huerto de los olivos, que siempre hagamos la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos, que siempre cumplamos el plan de Dios, que para eso hemos sido creados.
Pedimos a la Virgen nos conceda estas gracias.